Buenas gente, con este vídeo vamos a empezar una serie de vídeos que van a ser un curso básico de FreeCAD en el que os voy a intentar enseñar todo lo que he aprendido hasta ahora usando FreeCAD. Como veis en pantalla tenemos la página web de FreeCAD, que es freecad.org. Está ya en la versión 1.0. FreeCAD es un software de modelado paramétrico que es open source. Esto significa que podéis utilizarlo libremente y que podéis utilizarlo tanto comercial como de forma educativa. FreeCAD es multiplataforma, podemos utilizarlo tanto si usamos Windows como si usamos Mac como si usamos Linux. Yo, por ejemplo, uso Linux y en tal caso me iría a descargar ahora y aquí podría descargarlo en AppImage, que AppImage es como una especie de ejecutable, un portable. Otra forma que yo tendría de instalarlo es venirme directamente a PopOS, utilizo Pop, y en los repositorios que tengo, pues entre uno de ellos es FreeCAD, y yo en cambio, mira, yo lo voy a instalar desde aquí, porque prefiero. Lo he desinstalado, así que tendré alguna configuración predefinida, pero lo instalo desde cero, para que veáis cómo se instala. Si tenéis Windows, tenéis tanto el instalador.exe, el típico de continuar, finalizar, y luego un portable, que es que lo podéis ejecutar sin necesidad de instalarlo. Como veis ya lo tengo instalado en el ordenador, pues vamos a FreeCAD. Bueno, esta es la página de inicio de FreeCAD. A mí me sale esto porque ya tengo la configuración dentro del ordenador y no sabía cómo quitarla, pero en principio saldrá una opción para elegir si lo queréis en modo oscuro o modo claro, algunas configuraciones, lo dejáis todo como está y llegaréis aquí. Cosas que tiendo a cambiar yo para mi configuración. Esto aquí podéis seleccionar el tipo de movimiento, cómo os queréis mover con el ratón. Para hacerlo como yo utilizo el de Tinkercad, que si le dejáis encima, aquí dejáis encima el ratón, os dirá cuáles son los movimientos. Seleccionar con el botón izquierdo, aumentar y disminuir la rueda, rotar con el botón derecho y panear con el centro. Yo lo utilizo en Tinkercad, podéis probar el que más os guste o dependiendo de qué software vengáis, porque también hay formato Blender, por mallas, Open Cascade, el que queráis. Y después aquí tendríamos cota, que es decir en qué unidades lo queremos. Yo siempre estándar. Otra configuración que suelo hacer, vamos a editar, preferencias, y esta es por motivo personal. Yo utilizo un teclado numérico, es con el que escribo generalmente las medidas, y me voy, como lo tengo en español, que utiliza la coma decimal, me voy aquí, sustituir separador decimal, que como veis, al activarlo te cambia el separador del teclado numérico al que tenga el sistema operativo. O sea, en este caso, la coma, porque yo todo lo hago con comas. Si no, te pondría el punto y hubiera problemas de el punto decimal, para que no lo sepa. Digo, la coma decimal en inglés, bueno, en otros países, en otras normas, es el punto de millares. Así que lo que te haría sería sería y pone 40, si un 4,0 sería 40, un 4,25 igual te pone 425, pues así, vamos a sustituir y ya lo evitamos. Esto siempre en estándar y el idioma yo lo suelo utilizar en inglés porque yo cuando usaba FreeCAD no estaba la versión en castellano, cuando empecé con ello y al final todos los foros están en inglés, o la mayoría, así que lo dejé en inglés, pero bueno, lo dejo en español de España porque la mayoría que me veráis sois de España y nos arreglaremos con la herramienta en español. Aquí, aplicar y OK. Ahora que tenemos todos instalados la herramienta y funcionando, os voy a dar un poco el índice del curso. Yo empecé un poco Yo empecé, como suelo empezar con todas las herramientas, me la instalo, intento hacer algo, no funciona, busco información y hasta que sale. Así que he ido moviéndome por todo y algunos casos los uso más y otros los he usado menos. Pero bueno, para este curso me he hecho una especie de índice, más o menos en lo que he visto en otras herramientas de diseño, en CATIA, en Solid, cómo se estructuran más o menos esos cursos. Y bueno, yo voy a empezar por la herramienta Sketcher, luego vamos a pasar a la herramienta Part Design, que esta es para construir piezas. Después os voy a dar vamos a pasar a Assembly y entre ellas es muy probable que veamos alguna herramienta de Draft, que es de dibujo, y alguna herramienta de TextDraw, también algún Workbench. No sé si Surface ya está, es un plugin que tengo, pero bueno, es probable que veamos Surface, es probable que veamos Curves, es probable que veamos el de Fastener, pero bueno, los principales van a ser Sketcher, más o menos el tema 1, la parte 1, luego Part Design, la parte 2, Part Design, daré breves explicaciones en conjunto, y luego Assembly. Ahora, para dar un breve toque a un flujo de trabajo, cómo funciona la herramienta, vamos a diseñar una parte sencilla, vamos a ir a
parte paramétrica. Este sería el software, esta sería la pantalla de edición, aquí estaría el documento, sin nombre porque no lo hemos guardado. Aquí te seguimos teniendo la pantalla de inicio. De hecho, le podría dar otra vez a parte paramétrica y me crea otro documento. Lo quitamos. Close without saving. Vale, pa. Y tendríamos aquí cuerpo. Esta sería la pantalla tal y como entras. Esto es part design. Pues aquí yo podría perfectamente hacer un croquis en un plano el XY. Perfecto, ok. Y aquí ya dibujar un círculo. No sé de cuánto, pues unos... Un círculo con un diámetro de 20. Cerrarlo. Y ahora esto le podemos hacer un... Pues esto es una extrusión con una cota de 10 o de 50. Podemos cambiarla. Y aquí ya tendríamos un cilindro de diámetro 20 por altura 50. Aquí, ya que tenemos esto, os voy a explicar un poco una introducción. A esto lo veremos más a fondo a lo largo de todos los vídeos, en este nos voy a explicar todo, pero cómo funciona la creación de figuras en FreeCAD. Vale, FreeCAD funciona creando de figuras 2D, figuras 3D. Y eso lo hacemos, como hemos visto, he hecho un sketch, que es un boceto, que es un círculo con un diámetro de 20, lo podemos ver aquí abajo. Y lo que he hecho ha sido extruirlo, que ha sido expandirlo para crear una forma. Luego ahora yo podría coger y en esta cara podría hacer otro sketch y que sea un cuadrado, o como así, así mismo. Y este lo podemos extruir hacia arriba, o sea, podemos desde una figura 2D crear una pieza que forma parte de la pieza completa, o podríamos, en vez de extruirlo, lo voy a coger y hacer un agujero con él. Así de sencillo, así se van creando las piezas. Las herramientas que vemos, el cuerpo, como veis, es un proceso de creación en el cual empieza siempre con un origen de coordenadas, que sería el plano, que dentro tiene los ejes X, Y, Z, y el plano X, Y, X, Z y X, Y, Z y Z. Iremos viendo esto a lo largo del curso. Ahora mismo con que lo sepáis ya vale. Luego dentro tendríamos el pad, que está enganchado al origen de coordenadas, el sketch, y con el que he creado el pad. Y después tenemos el pocket, que tenemos otro sketch, que si nos vamos a datos veis que está atado a la cara de arriba y con el que crea el agujero. Pues más o menos es el proceso de fabricación. ¿Qué más herramientas tenemos aquí que pueden resultar útiles? Esta lupa de aquí arriba, que lo que hace es centrarte la pieza. La siguiente lupa lo que hace es llevarte a una parte en concreto que tengas seleccionada. Ahora mismo una porque solo tengo una. Después estas son las vistas prefinidas, isométrico. Y como veis todas tienen un número al lado. El alzado, el 1, la planta el 2. O podemos ir pulsando 3, 4, 5, 6 y volvemos al isométrico que es el 0. La siguiente herramienta sería alinear con la sección. No la suelo usar mucho, pero más que nada es tú seleccionas una parte y la puedes alinear. Perfecto. 0 para isométrico. Y si le doy a VS, me lleva la pieza. Si le doy a VF, creo que es, me lleva a todas. Después, estilo de dibujo, muy importante. Así la verías como es, la versión normal de FreeCAD con las paredes, con los vértices, los planos, pero podríamos elegir en puntos, solo tendría los de aquí arriba. Una que tú utilizas mucho, modelo de alambres, el wireframe, que es la construcción de alambres. Líneas ocultas, que son las líneas que forman la figura, porque son figuras triangulares. Esto es el shape, que es como la carcasa de la pieza. Línea con sombreado, que es como el as is, más o menos. Sin sombreado, que te quita los vértices. Y bueno, la última, yo generalmente el alámbrico, que es esta es la de cómo es. Yo generalmente utilizo siempre la de cómo es y la de wireframe. El resto prácticamente ni las toco. Vale, el filtro de selección es por si alguna vez tenemos problemas. Como veis, puedo seleccionar aquí la cara, aquí el vértice, cara, vértice. Pero aquí podríamos tener un filtro para si solo quiero seleccionar vértices. Vale, vértices, aquí hay uno. Todo está bloqueado, aquí hay otro. Aquí hay otro. Si quisiera seleccionar solo aristas. Está confundido vértices y aristas, ¿eh? Os habéis dado cuenta. Y luego caras.
y luego el normal, todos los filtros, que es el que suelo utilizar siempre activado. Esta prácticamente no lo utilizo nada, es para cambiar la vista 3D en base a ciertos criterios, sincronizar vistas, sincronizar selección, lo podéis ir viendo, no nos afecta. Y esta es una de las herramientas más importantes para mí, que es la de medidas, que te permite medir la pieza. Por ejemplo, yo le doy aquí y te mide la longitud, 50, reseteamos, esto me daría el diámetro, no, el radio, 10, perfecto. Es una de las más importantes para mí y ya la iremos viendo a lo largo del curso. Pues ya creo que te queda todo más o menos explicado del funcionamiento de la interfaz y cómo instalarlo. Y en el siguiente vídeo ya vamos a empezar a estudiar lo que es la herramienta Sketcher. Y cuando dominemos la herramienta Sketcher ya pasaremos a Part Design y ya con eso tenéis lo básico para poder empezar a trabajar. Hasta el próximo vídeo.